cómo interpretar esta decisión de un juez, el juez Moscoso, del sector de la parroquia Manglar Alto, en la provincia de La Libertad, Santa Elena, perdón, que ha otorgado la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Bienvenido. Mire, yo realmente estoy sorprendido por el proceso que se ha llevado adelante y por la decisión del juez. Primero por el proceso, ¿no es cierto? Porque el ex vicepresidente estaba en la Tacunga y resulta que presentan el pedido de habeas corpus en la punta de Santa Elena. Es decir, y ante un juez de una parroquia, ¿no es cierto? O sea, es bastante raro, bastante llamativo, no sé, dudoso el proceso con el que se lo realiza. Se entiende que el habeas corpus es una figura jurídica que existe por dos razones. La una, cuando existe una detención arbitraria e ilegal de una persona, y la otra, cuando un privado de libertad corre peligro en su integridad física o su vida. Entiendo yo de que la primera no es porque el señor Glass estaba sentenciado, ¿no es cierto?, con sentencia en firme, y entonces de ninguna manera se puede aplicar una libertad por detención ilegal. Se entiende que es la segunda. Se entiende que el requerimiento de la defensa es de que se lo libere porque corre peligro la vida del señor Glass. Pero lo que llama la atención es de que el argumento es en función de la crisis carcelaria, es decir, de la inseguridad que hay, la violencia al interior de las cárceles, etcétera, etcétera. Incluso aquella, la que existe en el Centro de Privación de Libertad en Atacunga, ¿no es cierto? Pero deja un mal precedente, pues, porque resulta que son 39,000, un poco más, un poco menos, de los PPLs en el Ecuador. Y entonces con la crisis carcelaria y la inseguridad interna, resulta que son 39,000 personas las que pueden solicitar habeas corpus por esta razón. Así de sencillo. Y yo diría, vean, señores que han matado, que han robado, que han asesinado, que han violado, van a ir a solicitar habeas corpus porque sus vidas corren riesgo y están en peligro sus vidas. Es decir, el acto político por la necesidad de una sola persona hace que se genere una inseguridad jurídica en el país. Yo no soy abogado, yo lo analizo desde el punto de vista sociológico, pero si es que consultamos a los abogados, dicen entonces que un principio del derecho es sentar jurisprudencia, es decir, la decisión de un juez puede reconocerse posteriormente en la aplicación a otros aspectos relacionados o que tengan la similitud con la decisión que ahora adoptó el juez. Claro, en el orden legal, y claro, señala el concepto, la definición de habeas corpus, la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas de libertad. Claro, lo que usted señalaba, el tema del peligro, el riesgo, por esto de lo que ocurre en las cárceles. Pero, ¿quién califica o no si una sentencia o si una detención es ilegal o no? ¿Un juez? ¿La Corte? ¿La Judicatura? ¿La Justicia? ¿Quién? ¿La Fiscalía? Ahí no podemos dudar. En derecho se entiende que el único que puede privar de la libertad a una persona por cualquier cometimiento de un delito es un juez en derecho, así de sencillo. Ya. Si bien es cierto, la norma o la ley establece ciertos niveles respecto a la privación momentánea, digamos así, ¿no es cierto?, por requerimiento de un comisario, de un intendente o de un fiscal, pero eso es momentáneo hasta que el juez determine la prisión, sea preventiva o sea definitiva, y la definitiva en función de una sentencia que se va a ejecutoriar. Aquí en este caso no se está vulnerando ningún derecho de libertad porque el señor Glass fue detenido y estaba preso por sentencia en firme de los jueces que determinaron a su tiempo que habría cometido hechos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, ese no es el causal.
de lo que yo escuché al abogado defensor del señor Glass, es porque por la crisis carcelaria el señor Glass corre peligro con su vida. Es decir, 49.000 detenidos o 39.000 detenidos corren peligro dentro de las cárceles. Realmente es único, no hemos conocido un caso como este, es decir, que se conceda un habeas corpus cuando hay una sentencia en firme. No hay solo una, Fausto, hay dos, por el tema de asociación ilícita y de cohecho, por el asunto de Odebrecht, y el segundo por captación de recursos para financiar campañas políticas en el gobierno de Rafael Correa. Y también hay otro por el tema del caso Singue. Es decir, tiene muchas cosas pendientes el ex vicepresidente Jorge Glass, pendientes con la justicia, pero claro, se dirá que es un tema de persecución política, que no hay ninguna prueba en contra de Jorge Glass. Lo dijo aquí hace poco el señor precisamente Ángel Checa. Entonces, todo es un invento. ¿Por qué está detenido Jorge Glass? ¿Por qué es una persecución política? Mire, yo creo que es necesario, yo creo que es necesario un tema, ¿no es cierto? Cuidado, porque parece que se está acuñando la idea de que el señor Glass fue liberado porque era inocente, y no es así, ¿sí? El habeas corpus, en este caso, no aplica para la liberación por inocencia, no es que le declara inocente al señor Glass. A esto tengamos cuidado, porque seguramente por el tema politiquero ya estarán manejando ese argumento los politiqueros que representan a esa organización. El tema clarito, y escuchen bien lo que dice el propio abogado defensor del señor Glass. El pedido de habeas corpus, que como digo yo, me sorprende, ¿no? Capaz de que pedían el habeas corpus en Galápagos, ¿no? Como que pensaban que no nos íbamos a enterar. Pedir en un juzgado rural de la provincia de Santa Elena, de una parroquia. O sea, me parece medio dudoso. Realmente yo estoy pensando muy seriamente en que el juez debería revisársele sus cuentas, debería revisársele, ¿no es cierto?, cuáles son las relaciones que hay, porque la situación es compleja, pero aquí la cosa es muy clara. Se le libera o se le da el habeas corpus porque supuestamente su integridad física corría peligro. Clarito. Pero como digo yo, de 39.000 presos entonces por la crisis carcelaria, 39.000 corren peligro sus vidas. Y ahora de los 39.000 delincuentes que están sentenciados podrían pedir entonces habeas corpus tranquilamente, y ningún juez puede negárseles porque está sentado jurisprudencia, porque se le ha otorgado a una persona esa condición de derecho que le asiste desde el punto de vista legal. Claro, pero el argumento de la defensa de Jorge Glass señala que se ha cumplido ya parte de la condena, de la sentencia, ¿no? Más del 40%, ya ha estado en prisión desde el 2019, me parece, al 2022, ya está la mitad casi de la sentencia. Entonces, tenía ese recurso. En la ley consta que si alguien ya ha cumplido parte de su pena, tiene que ir a casa, a su domicilio, a seguir cumpliendo la pena. No es que es inocente, no, simplemente sigue la sentencia y se cumplirá en la casa de Jorge Glass. Pero aquí es muy claro el tema, ¿no es cierto? El habeas corpus es liberación, ¿sí? Y segundo, no es medida sustitutiva. Yo no soy abogado, no es medida sustitutiva. Pero la experiencia nos da para comentar el tema, ¿no? Es liberación. Y resulta que el argumento de un habeas corpus no es que ya ha cumplido la mitad y que le den el habeas corpus. Eso no existe en derecho, porque como usted definía el concepto, es exclusivamente cuando hay detención ilegal o arbitraria, o cuando la vida de la persona corre peligro al interior del centro de privación de libertad. No cuando hay una sentencia firme, ¿no? Claro. Hay una sentencia firme, entonces no nos digan a nosotros de que el habeas corpus se ha otorgado porque el señor Glass ya cumplió la mitad de su condena y por buena conducta. No, esas son medidas de reducción de lo que significa el régimen carcelario, que eso no necesitaba habeas corpus, sino más bien necesitaba entonces la decisión administrativa del servicio que administra los centros de privación de libertad, nada más. Eso es lo que había que hacerse. Pero usted ve que ellos lo que hicieron fue irse a Santa Elena. Imagínense la distancia entre la Tacunga y Santa Elena, ¿no es cierto?
irse al Golfo casi ya a pedir un habeas corpus. Es un absurdo. Yo realmente creo que la ciudadanía debe reflexionar sobre ese tema. Resulta que ahora cualquier político, porque en este caso vamos a ser claros, ¿sí? El juez actúa en base a un criterio más que jurídico-político, a mi modo de ver, ¿sí? Porque se trata de una figura política y entonces, bueno, por debajo no sabemos qué hubo. Habría que establecer el análisis ya de seguimiento y evaluación que hagan la función judicial a la actuación y comportamiento Claro. de este juez. Usted ha dicho que hay una vinculación política y también se puede vincular con decisiones gubernamentales, tal vez acuerdos, pactos políticos de trastienda entre el gobierno y UNES. Muy bien, se puede llegar a un entendimiento de tipo político porque ocurre eso en los últimos gobiernos o siempre ha ocurrido. Tú me das esto, yo te doy a cambio tanto. Es decir, yo no apruebo o apruebo tus tributos, pero tú liberas a Jorge Glass. Puede ser. Definitivamente, recordemos de que gracias a la ausencia de los señores de UNES, entró por el Ministerio de la Ley una de las leyes presentadas por el gobierno. En esta última ocasión, a tiempo no existió el acuerdo para que ingresara por el Ministerio de la Ley de la última ley económica. Sin embargo, evidentemente, lamentablemente en el país se maneja el criterio de relación política de los intereses grupales y particulares. El presidente de la República denunció a algunos asambleístas que le han solicitado dinero y cargos, ¿no es cierto? Y si es que nosotros nos vamos a la provincia de Imbabura, con seguridad vamos a encontrar algunos carguitos que tienen relación con los asambleístas, ¿no es cierto? Y no solo en Imbabura, sino porque también no es que se les da cargos dentro de la provincia o del territorio al que pertenecen los asambleístas, sino que también piden cargos en otras provincias para desviar la atención, para que no vayan a ser, digamos, identificados fácilmente. Entonces, aquí es una negociación y un acuerdo. Yo te doy y tú me das. Yo te doy la libertad y tú me das los votos en la Asamblea Legislativa. Yo te doy los votos en la Asamblea Legislativa y tú me das el control de la Contraloría, el control de la Fiscalía, el control del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, este es el país del reparto. Yo algún momento señalaba, lo que se está negociando aquí es el reparto del poder y la troncha, mientras la ciudadanía estamos soportando el tema de inseguridad y desempleo. Entonces, es gravísimo, mientras ellos están actuando, ¿por qué no se da la muerte cruzada? No se da la muerte cruzada porque hay un acuerdo entre ellos para gobernar, dejar pasar los 4 años y ver qué es lo que pasa. Incluso desde el punto de vista político, de una u otra forma, y nos dimos cuenta del comportamiento y cómo el tablero político se modificó. Con solo el hecho de haber anunciado la salida del señor Jorge Glass, resulta que el tablero político dijo, tenemos un nuevo referente en la política, ¿no es cierto? Para que Glass salga a hacer política y hablar. O sea, la cosa es muy clara, el acuerdo, la negociación y todo esto que significa un desentendimiento con las necesidades de la ciudadanía por parte del gobierno ejecutivo y del gobierno legislativo, hace pues que ellos vean sus intereses más que los intereses de los ecuatorianos. Ya, ¿qué impacto tendrá en el orden político esta decisión de liberar a Jorge Glass? ¿Se va a sostener en cuanto a las elecciones del 2023, elecciones locales de prefectos y alcaldes? ¿Va a significar un aporte, un beneficio para Alianza País o Revolución Ciudadana, como se llame, en las próximas elecciones? Yo no sé si es que a nivel general de país, porque las elecciones que vienen son más bien territoriales o locales. Pues Y recordemos de que el impacto, el efecto es inferior cuando no hay una figura política nacional que esté como candidato y que arrastre a las pero Jorge candidaturas. Glass puede convertirse en ese imán que atraiga o en ese impulso, porque Correa está por el país, pero Glass está ya libre y puede intervenir políticamente, me imagino, ¿o no? Mire, yo creo que sí va a haber una influencia. Hay que ser realistas, sí va a haber, pero no es una influencia de Jorge Glass, es una influencia de la corriente del correísmo. Entendamos eso, que Jorge Glass ahora se convierte en el referente, digamos, de una voz, ¿no es cierto?, dura, fuerte dentro del movimiento Revolución Ciudadana, pues es evidente, porque de eso estaba adoleciendo este movimiento Revolución Ciudadana al interior del país, pues, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay Aguinaga, hay Anrango, de aquellos que recuerdo un poco, pero se han quedado silenciados sus voces, ¿no es cierto? Paula Pavón, se han quedado silenciados sus voces en el contexto nacional, sin fuerza.
pero ahora resulta entonces que tienen una fuerza nacional, una voz nacional, digamos así, que significaría Jorge Glass para que represente las posiciones de Correa en particular, ¿no es cierto? Y obviamente agrupa a todos los sectores de la Revolución Ciudadana. Lo que no implica es de que en el marco territorial ya por esa presencia significa que ya vayan a ganar todas las alcaldías y las prefecturas o los gobiernos parroquiales. Yo creo que los líderes locales tienen un efecto distinto y los líderes, me refiero a ciertos cacicazgos, ¿no es cierto?, o ciertas personas de carácter fuerte políticamente que podrían, mover el tablero en función no del correísmo, sino en función de otras fuerzas, incluso locales y pequeñas. Yo diría de que sí, van a tener influencia, pero la perspectiva, y hay que mirarla bien, de mejor manera, ¿no es cierto? La acción esta de la salida de Glass no es para ahora, es para después, están construyendo el camino para después, que significa el gobierno nacional. Y puede ser que si ahora se ha liberado, se ha dado esta boleta de excarcelación a Jorge Glass, en un futuro no muy lejano, también tengamos que se un poco se diluyan o se nieguen o ya no haya estas sanciones en contra o sentencias en contra del expresidente Rafael Correa. También puede sumarse a lo que ha ocurrido con Glass, con Correa y todo completo. Bueno, dos cosas, ¿no es cierto? La una es de que el señor Glass todavía no ha evacuado los otros procesos que están en marcha. Puede Habría volver a que ver llamarse. cuál es la decisión de los jueces. Puede ser que hoy salga libre y los jueces puede ser que resuelvan nuevamente sentenciarlo en las demás causas. Y lo otro es de que para que se desvanezcan las resoluciones, porque son sentencias en firme ya para el expresidente Correa, la única forma, porque recordemos que el tema de corrupción no prescribe, y entonces implica de que haya una amnistía o haya un indulto o haya un tema de reforma constitucional, ¿no es cierto? Y con un nuevo control del poder político del Estado para que pueda ser, digamos, liberado de toda culpabilidad respecto a las sentencias del expresidente. Yo creo que eso es más difícil aún. Sin embargo, como digo, la perspectiva es trabajar hasta la siguiente elección presidencial y entonces Jorge Glass jugaría un papel de referente del movimiento Revolución Ciudadana en el país. Bien, dos inquietudes finales a Fausto Giraldo, aprovechando que está con nosotros en esta entrevista. Usted también estuvo presente liderando estas marchas por la paz, por la no violencia, no a la delincuencia en Imbabura, pero parece que todo ha quedado en nada, Fausto, solo en marchas y en llamados y exhortos a la paz. Mire, yo creo que hay que entender, las marchas son llamados, las marchas son exhortos, las marchas son visibilización de la ciudadanía en cualquier problemática que haya. Hay que continuar haciendo las marchas que sean necesarias. Si es que las autoridades no escuchan, pues hay que seguir haciéndolas para que escuchen, para que entiendan. Aquí hemos dicho que no es un tema o un problema solo de la autoridad gobernador, que es un tema de todas las instituciones que están vinculadas al tema de seguridad y también la participación articulada con la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco yo creo que es importante decir, todas las iniciativas que hayan desde los barrios, las comunidades, las entidades, las organizaciones sociales, comunitarias, etcétera, puedan desarrollarse. Si es necesario asambleas, la asamblea. Si es necesario constituir las brigadas ciudadanas, que hay que hacerlo. Si es necesario que se modifiquen las ordenanzas, pues es una responsabilidad del Consejo Municipal reformar esa ordenanza de seguridad, por ejemplo, que yo he planteado que debería contemplarse la asignación directa de los recursos que se recaudan por esa ordenanza para, primero, entregar insumos y dotaciones a la Policía Nacional como combustible, por ejemplo. Segundo, para capacitar y organizar las brigadas barriales en las comunidades y barrios. Y tercero, para pagar abogados que patrocinen las demandas de las víctimas producto de la delincuencia. Es decir, si solamente eso se hace, ya se va dando pasos. Pero aquí lo que yo veo es, y usted estará de acuerdo conmigo, cualquier cosa que se quiera hacer en el territorio es voluntad política, que es lo que yo no veo en ninguna de las autoridades que me he referido y que es necesario entonces que la ciudadanía continúe haciendo las marchas que por unos lados son cuestionadas, pero por otros lados los que cuestionan son beneficiarios de las mismas marchas, ¿no es cierto? Muy bien, finalmente y coincidiendo, justo no había pensado en estas dos entrevistas que he realizado el día de hoy, una a Ángel Checa y una otra a Fausto Giraldo, me han señalado en las redes sociales que coincide que ambos son ex MPD. Entonces, ahí yo no tuve
Nada que ver, solo son coincidencias, Fausto. Sí, no estamos ahora hablando en función de una representación o participación o pertenencia en una organización política. Ahora hablamos desde hace algún tiempo desde el punto de vista socio-ciudadanos y creo yo de que no es error ni es equivocado que los ciudadanos pertenezcan a organizaciones políticas. Al Ya. contrario, yo creo que a la ciudadanía hay que darle más argumentos, más fundamentos políticos para que deje de estar opinando en el aire y solamente con un fanatismo, con un contrerismo que no conduce al planteamiento de soluciones y alternativas a las problemáticas que tenemos los ibarreños, los imbabureños y los ecuatorianos. Hay que pensar muy seriamente en que la política no es mala, la política es positiva cuando se desarrolla de forma adecuada y apegada sobre todo al interés general de la ciudadanía y no a los intereses de los grupos o movimientos que puedan conducir el Estado desde el gobierno nacional, la Asamblea Legislativa o los gobiernos locales.